Listo, profe. Ya, buenas tardes, mis estimadísimos alumnos. Vamos a comenzar con nuestra segunda clase del curso de asistente de notaría. Hoy vamos a terminar con la materia del notario público. Y de esa materia, solamente del notario público va a ser la prueba. La notaría va a estar sujeta a otra evaluación y así vamos a ir pasando la materia ya con las evaluaciones. De todas formas, todo el contenido en las fechas yo las voy a fijar en el WhatsApp del grupo. La semana pasada nosotros vimos lo que era el notario, algunas características, ¿cierto?, de su función principal, que era dar fe pública. Vimos lo que era la fe pública y vimos el nombramiento del notario. Ya. De lo que vimos la semana pasada, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? Ya, bueno, como nadie tiene dudas, vamos a preguntar. Me encanta preguntar. Don Freddy, ¿dónde está regulado el notario? ¿Qué código regula el notario? ¿Está don Freddy? Profe, yo la estoy escuchando, pero no le puedo responder porque voy en el metro. No se preocupe. Ya. Doña María, esto sin miedo, ya lo importante es participar para que hagamos un poco más práctica en la materia, porque la mayoría de las preguntas que yo hago en clase son las preguntas que van enfocadas en la evaluación, ¿ya? Entonces acá lo mismo si se equivocan, no importa, porque acá esta es la instancia en la que ustedes tienen que aprender, que tienen que preguntar y que se pueden equivocar, ya después cuando estemos trabajando, todos los errores que nosotros vamos cometiendo, va a Pues ser, creo que es la ley orgánica de tribunales. claro, es la ley orgánica de tribunal, el COT, ¿cierto? Ya, entonces, ¿el notario es un funcionario público? Doña Jacqueline. Buenas tardes, profesora. Hola, doña Jacqueline. Cuénteme, ¿el notario es un funcionario público? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, vengo recién entrando a la clase, pero yo pienso que sí, es un funcionario público porque le paga el Estado. Ya. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Ya sé, doña Jacqueline? ¿Quién más quiere debatir la Profesora, respuesta de doña Jacqueline? Don Freddy, buenas tardes. hola, buenas tardes. Mire, voy a contestar porque estoy aprovechando de cargar combustible porque voy de viaje. El Perfecto. notario público es un ente, no es un empleado público, ya ¿Ya? que su sueldo rige conforme a la tarifa que él cobra, conforme a los servicios que presta. Por ende, no depende de una renta, un sueldo del Estado en este caso. Perfecto. Entonces, podríamos decir que el notario es un administrador de justicia, ¿cierto? Pero no cualquier administrador Correcto. de justicia, sino que es un administrador que su honorarios son a base de la prestación de servicio, de lo que deriva de su función de notario, ¿ya? Entonces, no es un funcionario público porque los funcionarios públicos son aquellas personas remuneradas por el Estado. Como, por ejemplo, ¿quién me puede explicar la diferencia entre un fiscal y em, un, ¿cómo se llaman estos?
receptores judiciales que lo habíamos hablado la semana pasada, que va dentro de lo mismo que respondió don Freddy, solo que estoy haciendo la misma pregunta dicha de otra forma. ¿Quién quiere responder? Doña Macarena. Doña Macarena se viene recién conectando, pues entonces no le vamos a preguntar. Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice el COD con relación a estos 12, cierto, administradores de justicia? Si yo le preguntase, todos los administradores de justicia que nombra el COD son funcionarios públicos, ¿qué me tendrían que decir ustedes? ¿Quiénes no son funcionarios públicos? Son tres. ¿Quién quiere Tenemos responder? el receptor, El archivero ¿Ya? judicial, el conservador de bienes raíces y el receptor judicial. Ya, pero ya dijo el receptor judicial, dijo el conservador de bienes raíces, ¿y cuál es el otro? El archivero ¿Ya? Y el notario, y ¿por el cierto? notario. Muy bien. Ya, ¿qué más le puedo preguntar para ver? Ya, entonces ya estamos claros, ¿cierto? Que no es un funcionario público para las compañeras que respondieron también en el chat señalando que es funcionario público. No lo es, ya. Es un administrador de justicia que no es remunerado por el Estado. Entonces, si yo les preguntara en una evaluación, el notario público concursa, ¿cierto? Postula a través de un concurso público, ¿ya? ¿Y quién designa al notario? Una vez que ya pasó, ¿cierto?, a la terna de los tres mejores, ¿cierto? Va a quedar uno, el mejor para el cargo. ¿Quién lo designa? por el Poder Judicial, profesora. El Poder Judicial, pero ¿qué institución del Poder Judicial? ¿Quiénes son las personas que intervienen en este cargo de notario que sabemos que es un cargo súper importante y que es un cargo de confianza, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que intervienen directamente en la designación de, de la función del notario? El presidente, Profe, ¿no? presidente de la República, El presidente de la República, ¿cierto? Pero ¿quién lo ayuda al presidente de la República a tomar esta decisión? la Corte ¿Qué de corte? Apelaciones de la República. Exactamente. Entonces, el notario público es designado por el presidente de la República bajo, ¿cierto?, el apoyo de una comisión de la Corte de Apelación. ¿Ok? Sí, porque el presidente no puede hacer nada sin autorización, sin apoyo de los de la Corte. En este caso no. En este caso no, porque el COD lo dice así. El Código Orgánico de Tribunales dice, establece quiénes son Ah, los que van a designar al notario público. Ya esto está escrito, esto no tiene que ver con una facultad principal de lo que puede o no puede hacer el presidente de la República, sino que aquí estamos ajustándonos nosotros a derecho, a lo que dice la ley. ¿Ya? a lo que dice. O sea, el presidente con los de la Corte. Exactamente. Si yo les preguntara qué personas pueden postular al cargo de notario, ¿cuáles son los requisitos? Primer requisito, tiene que tener 2 años de derecho, ser abogado. Ya, ahí sí. Es Dos una. años. Segundo, A ver, dos espere años. ahí. Cuando usted me dice que tiene que ser 2 años de ser abogado, 2 años de haberse De titulado de estar ejerciendo abogado, titulado de abogado. estar ejerciendo, ¿cierto?, como abogado. Ejerciendo como abogado, ¿Ya? ¿Cuál es lo otro? ser de nacionalidad chilena, obvio. Sí, eh, Tener más de 25 años. más de ex- 25 años. exactamente. Esos son los requisitos, ¿cierto?, de,
ser nombrado notario. Ya, No y, tener la otra es no tener ningún problema judicial o penal, algo así. claro, esas son las personas que no son notarios públicos, que no pueden ser notarios, ¿cierto? Los que tienen pena aflictiva o son condenados a crímenes, ¿cierto? Simples delitos. Ya, ¿quién me puede contar qué pasó con la ley de inclusión y la designación del notario? ¿Qué pasaba antes de que existiera esta ley de inclusión? Profe, que antes no podían optar al cargo de notario las personas que tenían discapacidad auditiva, visual, y ahora con la nueva ley sí, igual que las personas bajo la edad. Exactamente, ¿cierto? Se facultaron, se ampliaron estos requisitos para postular al cargo de notario público. Ya, otra pregunta. ¿Dónde debe ejercer su función el notario? ¿Cuál es el requisito en cuanto a la jurisdicción? Yo puedo ejercer como notario en cualquier región comuna que a mí se me ocurra porque soy notario público o hay un límite en cuanto a mi ejercicio de dicha función de notario. Tiene que ser en la comuna donde reside. Exactamente. Ya, entonces también. Ah, sí, entonces sí me sirvió estudiar hoy. Sí, por supuesto, tienen que ir repasando bien la materia. Más o menos así son desarrolladas mis evaluaciones, es más o menos ese criterio, lo que busca es formar criterio más que memorizar. Y lean bien, ¿ya? Porque como son de alternativa, hay alternativas que más o menos coinciden, pero no lo son. Así que tienen 90 minutos para poder resolver esta evaluación. Tómense el tiempo de los 90 minutos, porque esto no se puede repetir si les va mal. Ustedes saben las reglas del juego, ¿cierto? Tómense los 90 minutos, el tiempo. Cuando estén seguros, hagan el envío de la evaluación. Ya, ¿y quién tiene dudas con respecto a la materia que nosotros vimos, que hemos repasado hasta el momento y que vimos la clase pasada? ¿Nadie tiene duda? Ya, entonces vamos a comenzar con esta parte que es súper importante, que son las funciones principales de un notario, ¿ya? Esto según el Código Orgánico de Tribunales. Esto es lo que dice la ley, ¿ya? Esto no cambia, esto es taxativo. Cuando nosotros hablamos de conceptos legales, siempre estamos referidos y ajustados a lo que dice la ley. Cuando nosotros hablamos de conceptos doctrinarios o doctrinales, hablamos a lo que dicen autores, a estudio de las normas, ¿me entiendes? Pero no viene directamente ni emana directamente de la norma, sino que son estos estudiosos del derecho que forman un criterio y forman o crean una doctrina. Entonces, si yo en una evaluación les pregunto un concepto legal o una definición legal o funciones según el Código Orgánico de Tribunales, es lo que dice la norma, no puede cambiar. ¿Ya? Entonces, según nuestro Código Orgánico de Tribunales, las funciones del notario están establecidas en el artículo 401. Y son hartas funciones, ya, miren, si ustedes pueden acá ver el apunte, son varias funciones. Vamos a ir leyendo las funciones y vamos a explicar. Entonces, el 401 nos dice que deben extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escritos les dieren las partes otorgantes. ¿Se acuerdan que yo les comenté que era un instrumento público con palabras mías? No, no es un concepto legal, ¿ya? Porque eso lo vamos a estudiar más adelante, pero más o menos pudieron entender cuáles son los requisitos que se requieren para para crear un instrumento público. ¿Quién se recuerda de lo que yo hablé la semana pasada con los instrumentos públicos?
¿Quién lo recuerda? ¿Se acuerdan que yo les hablé sobre las gestiones que se tramitan en una notaría o los actos que se celebran en una notaría? Yo les hablé que se celebran instrumentos privados e instrumentos públicos. Dentro de los instrumentos públicos se celebran las escrituras públicas. Por ejemplo, una escritura de compraventa de un bien inmueble, una escritura de promesa, ya, de compraventa, un mandato judicial, etcétera, etcétera. Y un instrumento privado son todos aquellos actos que la ley no le requiere ciertas solemnidades. La ley no dice nada con respecto a estos actos. En cambio, con los instrumentos públicos, la ley sí me exige que debe cumplir con ciertos requisitos. Pero eso no lo exige el notario, lo exige la ley. ¿Por qué? Porque lo que busca en definitiva es tener directamente el valor probatorio. En caso de errores u omisiones, o derechamente ya en caso de incumplimiento por los contratantes, pues cierto. En cambio, los instrumentos privados, a pesar de que tienen un valor probatorio, la ley no les exige que se celebren a través de una escritura pública. Ya, eso vendría siendo una diferencia. ¿Quién me lo puede explicar para saber si lo entienden o no? O para cambiar la metodología para que lo puedan ir entendiendo. Doña María, doña Jacqueline, doña Belina. A ver, profe, yo lo que entiendo así como bien en palabras simples, que los instrumentos públicos son como documentos legales que están regidos por la ley para que eso sea válido. Y los instrumentos privados son igual, tienen validez, pero no tienen ningún requisito que esté escrito en la ley y solamente a lo mejor los requisitos los ponen los interesados. Exactamente, eso es. Ya, esa es la finalidad. Después vamos a ver los conceptos ya, ¿cierto? Más detalle, pero eso es lo que necesito que entiendan ahora. ¿Ya? Entonces, esos son los primeros actos que se celebran en una notaría. Autorizar la firma, ¿cierto?, de estos instrumentos. Aquí habla de los instrumentos públicos. Después tenemos otra función que es levantar inventarios solemnes. Cuando hablamos de inventarios solemnes, siempre nosotros lo relacionamos con la herencia, ¿cierto? Con cosas que quedaron de un heredero, puede ser, ¿ya? En estos casos de inventarios, la ley de cierta forma nos dice que se deben determinar ciertos bienes o lo que nosotros queremos dejar en inventariado de cierta forma. De una persona, por ejemplo, antes de la liquidación de una sociedad conyugal, nosotros deberíamos dejar estipulado qué bienes existen, ya para que no quepa duda alguna ante la partición o la liquidación de esta sociedad conyugal. Pero eso es en grandes rasgos. Lo vamos a ver más adelante, más al detalle, ¿ya? Esto es para que más o menos entiendan con palabras simples. Después tenemos efectuar protesto de letras de cambio y demás documentos mercantiles. Bueno, todos saben lo que es una letra de cambio y un protesto, o sea, de cierta forma lo han hecho, ¿por cierto? Después tenemos otras figuras que notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificaciones de prenda que se les soliciten. ¿Ustedes saben lo que es una prenda? No, profe, yo no sé qué es lo que es. Ya. Una prenda es un gravamen, ya se graban solamente bienes muebles. Las hipotecas graban bienes inmuebles. Esa es una diferencia. Ya, de cierta forma grava por ejemplo, un auto para que en el caso de que yo incumpla con el pago de las cuotas de ese auto a cierto tiempo, yo como acreedor, ¿cierto? La dueña de la automotora me pueda pagar con ese auto. Esa es una prenda, recae sobre la cosa mueble, no sobre la persona. La prenda en este sentido recae sobre el auto, no sobre doña María. Entonces, el auto donde vaya, si doña María lo quiere transferir,
el auto se va con la prenda. Claramente no puede transferir el dominio puro y simplemente. ¿Por qué? Porque está prendado, ¿cierto? Pero, eh, pero sí se puede hacer, ¿cierto? Sí se puede, se hace en la práctica definitivamente. Es una mala práctica, pero se hace. Pero esa vendría siendo una prenda, ya en grandes rasgos, para que ustedes más o menos puedan familiarizar el concepto y después también, como les digo, lo vamos a ver más al detalle. ¿Ya tienen dudas con respecto a la prenda? ¿No? Entonces, cuando hablamos de constitución y notificaciones de prenda, ¿quién hace esta notificación? Cuando hablamos de notificación, nosotros hablamos de un aviso. Nosotros queremos poner en conocimiento a doña María de que su vehículo, ¿cierto?, está prendado, ¿ya? Y que nosotros nos vamos a pagar con ese vehículo la deuda que ella nos debe a nosotros. Esa es una notificación, dar en aviso, poner comunicar a la otra parte, ¿ya? Y cuando hablamos de notificar traspaso de acciones, los traspasos de acciones tienen que ver con en este caso, en el apunte, tienen que ver con las acciones de sociedades. Ya, yo soy socia con doña Jacqueline, tenemos una sociedad en común, tenemos 50 y 50, y yo le quiero traspasar o vender a doña María el 25% de mis acciones. Yo ese traspaso, esa notificación que puede perfectamente ser por instrumento privado, yo lo puedo hacer a través de un acto celebrado en la notaría. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo en aviso, ¿cierto? A doña Jacqueline que ya se hizo ese traspaso de acciones. Es más que nada la constancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el traspaso de acciones en definitiva es un contrato aparte, donde se hace una venta, ¿cierto?, de las acciones. Yo le voy a vender a doña Jacqueline el 25% de mis acciones, pero en definitiva formalmente yo voy a comunicar a doña María que ese traspaso se hizo, se llevó a cabo. ¿Ya tienen dudas con el traspaso de acciones o con la constitución notificación de prendas? No, profe, yo estoy ¿Están concentrada seguros? escuchando. ¿Están seguros? Sí, profe, está claro. Ya. Me dice doña María Arias que no puede ingresar. ¿Quién puede compartir en el link al WhatsApp del grupo? Porque ella me parece porque yo no tengo sala de espera acá. Acá entra en directo. Entonces creo que tiene malo si alguien pudiese compartir el link. Ya, entonces le respondí a doña María que trate de ingresar de nuevo porque ustedes tuvieron problemas para poder ingresar a la plataforma, ¿o no? No, porque el link sale arriba donde dice información del grupo, ahí uno pincha Claro. para entrar, no sé cómo se comparte. Estado del grupo. Ay, escúchame, le respondí a otra alumna lo que... Ya. Ya, entonces vamos a la siguiente función. Dice, asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas para los efectos que la ley o reglamento de ellas lo exigiere. Entonces, también acá habla de una sociedad, ¿cierto? Entonces, nosotros, en definitiva, es para protocolizar más que nada, para seguir el reglamento de la sociedad, el reglamento interno, que se debe llevar a cabo de cierta forma. Entonces, el notario puede ir al lugar donde van a celebrar esta reunión de accionistas o perfectamente los accionistas pueden ir y a la notaría, ¿ya? En presencia del notario.
Ahora, para que un notario salga de la notaría, necesita una autorización. Ya no es sencillo de que yo hoy día voy a tal lugar. No, no es así. Ya necesita autorización. Pero eso en cuanto a las juntas generales de accionistas, o sea, en definitiva es para tomar decisiones internas, ¿cierto? De la junta, más que nada. Y el notario debe estar en presencia para dar fe de lo conversado y de las decisiones tomadas en esa junta. Eso es, no es otra cosa. Después tenemos otra función que dice en general, dar fe de los hechos para que fueran requeridos y que no estuvieran encomendados a otros funcionarios. Entonces, hay actos que solamente el notario puede gestionar, pero ¿qué pasa si no hay un notario? Si nosotros señalamos que el notario es un ministro de fe, pero ¿qué pasa si no hay un notario para que dé fe de un cierto acto? ¿Quién lo podría hacer? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? ¿Qué se imagina? Si nosotros señalamos que es un ministro de fe, pero ¿qué pasa si yo soy ministro de fe como notario que tiene que realizar todas estas funciones que dice el Código Orgánico de Tribunales, pero si no lo hay? No tenemos notario porque estamos en la frontera. ¿Quién creen que tendría que actuar como notario? ¿Quién creen que tendrían que dar veracidad al acto? ¿A quién ¿Algún se le... otro tipo de Profe, creo autoridad? que debería ser la autoridad, la persona que tenga mayor autoridad dentro de la región, ¿no? No, mire, escucha el caso. Si yo estoy en la frontera y estoy en el límite con otro país, yo necesito que alguien me verifique una documentación, no sé, de extranjería. ¿Quién me debiese autorizar si no hay un notario en ese momento ahí? ¿Quién estaría facultado en esos casos de extranjería para facultarme a mí? ¿Quién haría las veces de ministro de fe? No pensé que era ese, pues que era la persona que tuviera más autoridad en ese momento, el jefe de policía, alguien que tuviera más autoridad. En ese caso sería el cónsul, Ah, listo. ¿ya? El cónsul del país que nosotros, ¿cierto?, pertenezcamos. Ya, pero los casos que no hubiesen notario, está bien que no lo sepan porque no han estudiado esa materia todavía, la vamos a ver más adelante. Pero en el caso de que no existiera un notario, hay más ministros de fe también. Vamos a ver acá qué nos dice la compañía. Ah, recién me puedo conectar ya. Doña Melina, bienvenida. Buenas tardes. Entonces, ¿les suena a ustedes como ministro de fe un oficial del registro civil? ¿Les suena a ustedes como ministro de fe el inspector del trabajo? Un juez de letra, profe. No, el juez de Lera no puede ser ministro de fe. Es ministro de fe, pero para ciertos actos judiciales, pero no para estos actos, ¿ya? Hasta cuando está fuera del país. O en territorio donde no hay un notario público, ¿ya? Bueno, en el peor de los casos, si no hay un registro civil, no hay un ministro de fe de la inspección del trabajo, y claro, tendrían que solicitar autorización vía judicial, pero ya ese no es un trámite administrativo, sino que ya es un trámite judicial, ¿me entienden? Ya, pero entonces, es que la función del notario o a la persona del notario sí se puede reemplazar, ya, en los casos de que no exista esa figura, lo vamos a ver más adelante, ya, pero esto tiene que ver con estas funciones que se deben cumplir. Ya, entonces después tenemos guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorguen, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. Entonces ellos tienen el deber de conservación, ¿cierto? O sea, de que los actos celebrados en la notaría queden bajo el resguardo y la conservación
del notario. Ojo, que no todos los documentos quedan bajo la custodia del notario, ni bajo la protección ni la conservación del notario. Solamente las escrituras públicas. Los instrumentos privados son instrumentos, documentos temporales, que de cierta forma se llevará un registro interno, ¿cierto?, para la contabilidad, pero no queda con un número de repertorio, no queda con un número de protocolo, no queda en el índice. Entonces, si nosotros queremos buscar o pedir una copia de un instrumento privado, por ejemplo, una autorización de menor de edad para salir del país, si lo hago por instrumento privado no me va a quedar una copia, ¿ya? Yo tengo que hacerlo otra vez, de nuevo. Pero en cambio con las escrituras públicas se registran en libros notariales. Entonces nosotros si queremos solicitar una copia de una compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble, yo perfectamente puedo ir con el nombre de la persona o de los intervinientes y buscar en los índices, ¿cierto? Más o menos con la claridad de la fecha de cuándo se pudo haber celebrado esta compraventa y solicitar una copia, porque por eso son instrumentos públicos. Son visibles para todas las personas que quieran solicitar y tener conocimiento de ese acto celebrado. Esto es importante, esto es súper importante porque no, si queremos nosotros ir a pedir, no sé, se nos perdió una declaración de salida del menor niño o niña o adolescente del país, nos jodimos, tenemos que hacerlo de nuevo nomás. Pero hay otras figuras para poder respaldar los instrumentos privados, pero no los quiero no los voy a confundir ahora, pero lo vamos a hablar más adelante, que se llama la protocolización de los actos. ¿Ya? ¿Tienen dudas con este punto? Cuando, por ejemplo, acá en este punto nos habla de guardar y conservar en riguroso orden cronológico, los instrumentos van lo mismo que les señalé a los libros, ¿ya? Los libros tienen un número cronológico. Por ejemplo, va a estar determinado según las funciones diarias que se celebren en la notaría, en los instrumentos públicos, ¿ya? Las escrituras públicas. Por ejemplo, si estamos en el día 1 de enero, o sea, en el día 3 de enero, que vendría siendo un día hábil, imaginen, pónganse en el caso, y nosotros comenzamos el año, entonces ahí partiríamos el año 2025. Entonces nosotros partiríamos en el libro de repertorio con el 1-2025, porque sería nuestro primer acto celebrado. Y de ahí vendría el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 2025. Hasta que cambie de año, pasaría el 1 de nuevo del 2026. Ese es el orden cronológico que se llevan en los libros o los registros notariales, para que más o menos se hagan una idea para lo que se nos viene al futuro, con la materia futura. Después viene otro punto que es otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en su registro. Cuando hablamos de certificado o testimonio, hablamos de todos los antecedentes o los actos privados que nosotros podemos celebrar. Pues tenemos certificado de residencia, certificado de soltería, certificado, no sé, hay un montón de certificados, ¿ya? Y cuando hablamos de testimonio, hablamos de las declaraciones juradas. ¿Ok? Eso más o menos, para que tengan una idea. Y cuando hablamos de que se protocolicen, hablamos de cuando un instrumento privado se eleva a público, pero no pasa a ser una escritura pública, sino que al elevarlo a público, ¿qué voy a hacer? Yo voy a permitir que este acto, esta carta o este instrumento privado, de cierta forma quede bajo los respaldos o la conservación notarial y que yo después pueda pedir una copia de la misma, ¿me entienden? Esa es la protocolización en grandes rasgos. Lo vamos a ver más adelante. Pero me permite que un instrumento privado o una certificación cualquiera que no cumple con los requisitos de escritura pública me permita, ¿cierto?, ingresarlo a mis registros notariales. Y posteriormente yo voy a poder pedir una copia si se me pierde. Pero claro, vamos a protocolizar un acto. No sé si les suena, pero cuando hablamos de protocolización hablamos o vendría a ser, se vendría relacionando de cierta forma con la legalización. Cuando vamos a legalizar el título,
¿cierto? Nosotros lo legalizamos porque en caso de nosotros vamos a pedir, ¿cierto?, una copia posteriormente. Esto es lo mismo, para que ustedes se imaginen un poco la figura de la protocolización. ¿Ya tienen dudas? ¿Alguna observación? No, ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, si voy muy rápido, díganme, ya díganme porque lo importante es que ustedes entiendan. Porque yo esta materia me la sé, pues son ustedes los que tienen que aprender, ¿ya? Después nos vamos entonces facilitar a cualquiera persona que lo solicite. Ya, el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen y documentos que se protocolen. Entonces, esto es más que nada de facilitar las copias, pues ellos deben estar a disposición y tener conciencia de que tienen que dar una copia íntegra y de la original, ¿cierto? Si yo celebré una compra-venta con Doña María, yo no puedo modificar esa compra-venta, yo tengo que dar la misma copia de ese acto que nosotros celebramos. Tiene que ser idéntico al original, no puede haber ningún cambio por parte del notario, nada, tiene que ser idéntico. Otro punto es autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, ya sea en su presencia o cuya autenticidad conste. Bueno, cuando hablamos de instrumentos privados, hablamos de que son todos estos actos que nosotros podemos celebrar según el principio de autonomía de la voluntad. Yo, según mi interés, voy a celebrar un contrato de arriendo con doña Jacqueline. Yo voy a autorizar a mi hijo a salir del país. Eh, etcétera, etcétera. Cualquiera sea lo que yo quiera hacer, sea un acto o sea un contrato, ya mientras salga por instrumento privado. Entonces, lo que busca el notario es autorizar la firma. De cierta forma, verificar de que yo sea la persona que está individualizada, ¿cierto?, en ese contrato o en esa certificación o en esa declaración y verificar que yo estoy consintiendo a lo que ese acto dice, que yo no hay un error ahí en cuanto a mi voluntad. No obstante, el notario va a decir, ok, usted está de acuerdo, esto es lo que usted dijo en el acto o contrato, usted es doña Juanita Pérez, firme. Y él va también a autorizar la firma señalando de que esa persona sí firmó ante él, ¿ya? Y que lo que él dice es verosímil, es cierto. Entonces, no queda duda en cuanto al valor probatorio, pues, ¿me entienden? ¿Por qué piensan que es importante no haber error en la persona interviniente en un acto o un contrato? ¿Qué actos notariales conocen ustedes? La escritura de una casa o no, ¿De una qué? de una casa, Sí, pero esa es, claro, eso es una escritura pública. ¿Y por qué es importante que el notario sepa quiénes son los intervinientes en esa escritura pública? porque tiene que, ahí sale estipulado quiénes son los dueños. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y por qué más? Por si acaso, por ejemplo, alguna persona que ha pasado otra vez, algunas veces cuando arriendan las casas y después no se quieren ir. ¿Ya? Entonces debe asegurarse, ¿cierto?, que esa persona que está consintiendo en el acto sea ella, ¿pues cierto? Que si yo dejé establecida a doña María ahí, no llegue doña Jacqueline a firmar, es eso. Porque si no, si hay un incumplimiento ahí, ¿qué va a alegar la contraparte que había un error en la persona? Yo no estaba contratando con ella, yo estaba contratando con doña Paula. ¿Me entienden? Porque para efectos contractuales, lo que importa es el consentimiento y lo pactado ahí. Más que si la persona es dueña o no es dueña, ¿ya? Porque eso tiene que ver con otros efectos.
pero no con el notario de cierta forma, siguiendo su ejemplo, ¿ya? En los contratos de complemento de bienes inmuebles, no todos los notarios van a verificar si la propiedad coincide, es usted dueña real de esa propiedad o no, porque no todas las notarías van a solicitar el dominio vigente, ¿me entiende? Ese paralelo hace el conservador de bienes raíces, porque yo al momento que vaya a inscribir, el conservador me va a decir, aquí párele, usted no es dueña de esta casa, ¿cómo va a transferir el dominio? Y se rechaza la inscripción. Yo tengo que modificar después el dueño, pero la notaría no hace separarle. Lo que hace la notaría es netamente verificar que la persona que se está señalando en el acto, en el contrato, esté consintiendo en lo que él está celebrando, en lo que él está diciendo. Esa es la fe pública. Eso es lo que le debe constar al notario. De que diga, a ver, sí, doña María vino y celebró el acto conmigo el otro día y ella quiso hacer eso. En ese momento estaba totalmente segura. No es que el notario vaya a un juicio a decir estas cosas. Esto es lo que se materializa en el escrito, ¿me entiende? Eso es lo que se presume que piensa el notario, en palabras simples. Porque el notario solamente a través de una firma ya se asume que todo lo que se dice ahí es cierto, pues, ¿me entienden? O es la intención que quiere pactar el interviniente. ¿Me entienden la figura o no? ¿O estoy muy técnica? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién ha ido a una notaría a celebrar un acto o un contrato? Yo, profe, yo he ido ¿De ahí cómo? ¿Qué es lo a primero hacer que hacen? una venta. ¿Cómo? Exacto. Y ahí, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Vámonos a la parte preliminar a las tratorías preliminares antes de la celebración del contrato. Usted antes de celebrar un contrato de compraventa de un bien inmueble, ¿era un bien inmueble o una compraventa de un mueble? Una casa que era una tía y heredamos varias personas. Ya, entonces usted antes de vender esa casa, ¿qué es lo que pensó? Hicieron la posesión efectiva. Ya, y posterior a eso usted adquirió, ¿cierto? Y usted quería vender. ¿Y a dónde fue para vender? ¿Quién le redactó la escritura? Un abogado. Ya, el abogado redactó la escritura y ese abogado, ¿cierto? La envió a la notaría. Sí, ¿Ya qué más hicieron ahí? Cuéntenos la historia. es que, es que después yo fui a firmar, ¿no? Pues llegué, entregué el carnet, revisamos los documentos, después nos preguntaron varias veces si estábamos de acuerdo, eh, después como que nos autorizaron a firmar y firmamos, pusimos la huella y después había que esperar unos días que estuviera como, no me acuerdo, como ya inscrito, que estuviera Ya, como legalizada la venta y que apareciera el nombre del nuevo dueño. claro. Y ahí Entonces, recién se podían cobrar los valevistas. claro, ahí iba con una carta de instrucción, ¿cierto? Pero entonces, cuando usted, ¿cierto? Va a la notaría y va y firma, a usted el asistente notarial le preguntó su nombre, le pidió su cédula de identidad, le preguntó si estaba bien su RUT, si estaba bien su domicilio, le preguntó esas cosas, ¿no? Sí, correo electrónico, todas las cosas. Y verificó que era usted la persona que estaba estipulada en el contrato. Sí, a todas las personas, porque éramos como 12 herederos. Claro, y después, ¿cierto? Posteriormente, la asistente de notaría eh, verificó que ustedes estuviesen de acuerdo con la venta y que no había un engaño. Sí, pero también tuvieron que hacer esos como declaraciones juradas de que los que estaban casados tenían autorización de los esposos o esposas y yo tenía que hacer una declaración jurada de soltería. Claro. Entonces, de cierta forma, la asistente de notaría tuvo precaución, pues no es que esa es la fe pública, pues, ¿me entienden? Así se materializa, esa es la función que ustedes tienen que celebrar después, que tienen que hacer, o ejecutar, mejor dicho.
Tienen que verificar que los antecedentes de los intervinientes coincidan con la persona que va a firmar y que se materialice ese consentimiento. Yo quiero celebrar este acto, es mi intención manifestar mi consentimiento, porque todos los contratos y todos los actos celebrados son actos entre vivos, ¿por cierto? No tiene que ver mucho con el tema del testamento, ya que vendría siendo que se, que se haga mi voluntad después de mis días o después de que yo muera. En definitiva, lo que se busca a través de los actos es que se haga mi voluntad ahora ya. Ahora yo quiero vender mi casa, tengo el comprador, la vendo, lo materializo y chao. ¿Me entienden? Entonces, como son actos que son súper rápidos y la notaría constantemente está de forma temporal, o sea, de forma definitiva, recibiendo y recibiendo distintas compraventas, distintos actos, de esa forma materializa la fe pública, verificando de que el contrato sea verosímil, de acuerdo a lo que usted quiera decir. Ahora, no, nosotros no podemos ir a la notaría a celebrar cualquier acto o contrato que a nosotros se nos ocurra. Hay limitaciones, pues de cierta forma la ley nos dice, ok, usted a través del principio de la voluntad, usted puede celebrar todo acto o contrato que usted quiera celebrar según su interés particular. Pero como todo, también nos da limitaciones. O sea, yo no puedo celebrar un acto o contrato que sea contrario a la ley, ni que sea contrario a las buenas costumbres ni al orden público. En ese sentido tengo que limitar. Yo no puedo celebrar un acto con doña Jacqueline donde ella me va a prestar servicios de prostitución, pues, ¿me entiende? Yo no puedo celebrar un contrato con doña María donde ella me va a vender droga o armas. Tienen que ser ajustados a derecho. Y también respecto a, no sé, por el caso de las declaraciones juradas, que nosotros queramos también celebrar en una notaría, una declaración jurada también va contemplada con el artículo 210 que se sanciona con la comparecencia de un testigo en juicio. Entonces también va a ser multado si yo estoy mintiendo en una declaración jurada, ¿me entienden? Entonces, de cierta forma, los notarios también se respaldan. Ya cuando hablo que nosotros podemos celebrar tantos actos, a nosotros se nos ocurran, va con limitaciones ajustadas a derecho. En definitiva, lo que me dice el legislador, para que se hagan una idea, si yo tengo estos lentes, yo quiero vender estos lentes a doña Jacqueline, y queremos celebrar un contrato de compraventa sobre estos lentes, el notario me deja hacerlo, porque es mis lentes, yo se los quiero vender, y quiero dejar estipulado que yo le vendí estos lentes. O ella quiere garantizar que ella me pagó el dinero y que yo le entregué los lentes, ¿me entiendes? Que se hizo esta compra. El notario nos permite, porque estos lentes yo no me los robé, son míos, me los mandé a hacer a la óptica con mi receta. No hay un objeto ilícito ahí. Eso es más o menos como la idea de materializar el consentimiento o de cierta forma materializar la fe pública. Ahora, ¿tienen dudas? Profe, se entendió súper bien. Ya, eso es bueno, eso es súper bueno. Después nosotros nos vamos a otro punto. eh, ¿Qué vendría siendo todas las otras que encomienden las leyes? Pues, si ustedes se pueden ir al artículo del Código Orgánico de Tribunales, al artículo 401, ustedes van a ver infinitas funciones ahí, pues ya. Estas son dentro de las funciones principales, podríamos decir. Bien, yo pregunto funciones, pero pregunto las más fundamentales en realidad. Y las más fundamentales son las que más me he detenido a explicar. Y después nos vamos a otras funciones principales de los notarios. Entonces, ¿cuál es dijimos que había funciones, ¿cierto?, otorgadas derechamente por la ley, pero aquí vamos a explicar más al detalle algunas funciones. No quieren decir que estas no están contempladas en el Código Orgánico de Tribunales, están contempladas, son las mismas, pero las vamos a ver un poco más específicas.
Entonces acá como a modo de introducción, ¿cierto? De estas funciones nos dice que en Chile existen unos 500 notarios y archiveros. Cuando hablamos de archiveros judiciales ya. Los notarios pueden extender instrumentos públicos en base a las instrucciones que les sean dadas por los otorgantes, bien sea de palabra o por escrito. Ya, esto anoten, pero yo creo que lo he dicho anteriormente, pero no todas las notarías redactan escrituras públicas, ya, solamente las notarías que yo me he dado cuenta, eh, que las notarías que son notarías y conservadores de bienes raíces. Esas notarías redactan escrituras públicas. ¿Por qué? Porque si no se les sería muy engorroso a ellos solicitar, ¿cierto?, a los intervinientes el dominio vigente, ¿cierto? Eh, las copias de inscripciones y hacer caso a un estudio de título previo para poder redactar una escritura. Pues una escritura de compraventa no es llegar y redactarla, ¿cierto? Entonces, no todos los conservadores cumplen esa función. Para que tengan ojo, las únicas personas que pueden redactar escrituras públicas son los abogados, los estudiantes de Derecho de tercer año, con Jus Postulandi, y Jus Postulandi es que a mí me habilita a cumplir ciertas funciones que puede cumplir un abogado, es una palabra en latín, pero se llama Jus Postulandi, lo pregunto en la prueba, ¿ya? Jus Postulandi no está en la materia, es materia de clases, de explicación práctica. Y los egresados de Derecho hasta tercer año. Y no sé si lo pregunto en esta prueba específicamente, pero por lo menos las pruebas de instrumento público sí se pregunta eso. Pero esto no es importante por un tema de ego, porque los abogados solamente pueden redactar escrituras públicas. ¿Por qué creen que es importante en la función notarial, en ustedes como asistente notaría? Porque es importante que sepan qué personas redactan una escritura pública. Doña Melina, buenas tardes. Sí, dígame. Doña Melina, ¿cómo está? ¿Quién es la redacta? Sí, ¿quién es? Bien, ¿y No, usted? bien. Doña Melina, ¿por qué cree que es importante que usted como asistente de notaría tenga conocimiento de quiénes son las personas que facultadas para redactar escrituras públicas? Como piense como asistente de notaría, no piense en lo que dice la ley, ni cómo se redacta una escritura pública, sino que cuál es el respaldo necesario para saber quiénes son los facultados para redactarla. Era los abogados y conservador de bienes raíces, dijo. No, los abogados primero, ¿cierto? Son las personas facultadas. Los abogados, Sí, los estudiantes de Derecho con jus postulandi y los egresados de Derecho hasta tercer los de año. tercer año son esos. Claro, desde tercer año de la carrera de Derecho, claro, están habilitados. Y los egresados de la carrera de Derecho hasta el tercer año de haber egresado, ¿ya? Entonces ahí no se vayan a confundir. Son 3 años después de haber salido de la universidad y 3 años cursando la carrera, para que ahí no se les produzca una confusión. Ya, ellos son los facultados para celebrar una escritura pública, pero ¿por qué es importante que usted como asistente de notaría sepa quiénes son los facultados? Ah, como para saber cuáles se pueden ingresar o cuáles son como legales y los cuales que no, como que no sirven, no sé. Sí, pero más allá. ¿Qué es lo que va a buscar usted si nosotros ingresamos a escrituras públicas y si nosotros decimos que la ley nos dice que las escrituras públicas se deben ajustar, ¿cierto?, a lo que ella nos señala como requisito, hablando de la ley, eh, ¿por qué nosotros nos tenemos que respaldar si es tan importante como valor probatorio y también es tan importante para que esa escritura pública tenga validez? ¿Por qué usted necesita saber quiénes la redactan? ¿Qué pasa si la redacta una persona que no cumple con los requisitos de abogado y con los requisitos que ya les señalé? Es que no es válido lo que redactó, pues como no sé, lo que es, el trámite que haga no es válido.
Exactamente, pues no es válido. Entonces, cualquier persona se puede hacer pasar por abogado, por estudiante de derecho, por egresado. Entonces, lo que hace el asistente de notaría es solicitar los certificados correspondientes y verificarlos, ¿cierto?, con la universidad donde estudia y etcétera, etcétera. Por eso es importante que ustedes sepan quiénes son las personas que deben redactar o facultadas para redactar escrituras públicas, porque si no cualquier persona lo haría y imagínense ustedes, después terminan sancionados por la corte y despedidos del trabajo. Porque posteriormente, si hay un incumplimiento en esa escritura pública, ¿qué voy a exigir yo si desde un momento estaba viciada esa cuestión? Pues, ¿me entiende? ¿Me entienden o no? Sí, se entiende. Entonces, esto, por ejemplo, cuando nosotros, si fuéramos asistentes de notaría y llega alguien con un escrito, nosotros tenemos que, nosotros somos los que tenemos que encargarnos de, como de asegurarnos de que esa persona corresponde y sea capacitada para poder redactar, ¿cierto? Antes Exactamente. de poder avisarle al notario, por ejemplo. Como eh, que la- hacemos como el filtro. Exactamente, por supuesto, pues esa es la función, por eso que se les enseña en la parte de quiénes son los facultados para redactar las escrituras públicas, porque las escrituras públicas se han perdido negocios por el tema de las escrituras públicas. Entonces, si ustedes no hacen el filtro ahí, como dice usted, doña Melina, desde ese momento, si van las partes y firman, desde ese momento ya esta cuestión no tiene validez, pues así de importante es. Y más encima la responsabilidad sería de nosotros. Y claramente, pues, o sea, no sería, usted tendría una responsabilidad, ¿cierto?, como asistente del cumplimiento de su función, pero la responsabilidad disciplinaria recaería en el notario. Y claramente, lo vamos a ver más adelante, podría obtener una sanción hasta de suspensión del cargo por 2 años. Entonces, lo que tienen que verificar ustedes, aparte de si la persona está facultada para redactar la escritura pública, también tienen que asegurarse de que esa escritura pública cumpla con los requisitos que exige la ley. Porque si tampoco cumple con los requisitos que exige la ley, esa escritura pública tampoco va a ser válida. Y ahí nosotros tendríamos como la facultad de decirle al abogado, por ejemplo, no sé, está mal redactado y que lo vuelva a redactar. Sí, pues ustedes tienen la facultad de decir, oiga, abogado, ¿sabe qué? Usted no, la escritura pública no cumple con los requisitos, corrija la cláusula quinta, no sé, pues de la comparecencia. Por ejemplo, doña Milena está casada en sociedad conyugal, tiene que representarle al marido, ¿me entiende? Esos son los errores que lo vamos a ver más adelante, pero que ustedes tienen que corregir en el filtro, ¿ok? Sí, Entonces, profe, yo entendí súper bien. ya, entonces por eso es importante el tema de quiénes son los facultados, porque más adelante vamos a ver que los únicos lugares donde se celebran estos actos, ¿cierto?, de las escrituras públicas es una notaría. Solamente las notarías autorizan la firma de las escrituras públicas, ningún lugar más. Ya, eso tiene que ver entonces con los instrumentos públicos. Ya, nos vamos a dar un break. Bueno, si tienen dudas, anótenlas y las conversamos la siguiente hora. Ya, después vamos a pasar la lista y vamos a terminar con los aranceles. Pues aquí ya terminamos. Después, la próxima clase estaríamos con la materia de las notarías. Ya, nos vemos en un ratito. 15 minutos. Ok, profe. Ya.
¿Ya están? Sí, profesora, ya estoy por aquí. Vamos a pasar la lista, ¿ya? Sí, profe, yo también. Ya. Vamos acá al curso usted. Ya, entonces, doña Morela. Presente, don Freddy, Paula, consultar en la notaría, ¿cómo verificar la identidad? Bueno, la mayoría de los abogados son conocidos en las notarías, incluso se hacen hasta convenios, pero la identidad se verifica en el Poder Judicial, hay una plataforma que tienen directo ellos con los notarios, ¿ya? Ya, doña Morela está, como les digo, casi siempre se tramita entre los mismos abogados. Sí, como les digo, se hacen convenios y siempre son conocidos porque son re pocos los abogados que hacen escrituras públicas, aunque ustedes no lo crean. Algunos les da flojera porque es harta lectura. En definitiva, son abogados de escritorio nomás, pues. Margarita, ¿está? Sí, Melina, por supuesto. Ahí usted me pregunta. Ya, ¿quién me ayuda con la asistencia? Doña Margarita no está. Doña Paula está. Doña María está. Doña Jessica. Sí, profesora, por acá María presente. Doña Jessica. Doña Belina está. Doña Macarena. Sí, sí, presente. Doña Guillermina. Doña María. Están las Marías. Noriali. Dani. La Melina está, la Francisca está, don Freddy está. Doña Pamela está. Profe María García presente. Sí, están las Marías presentes, ¿ya? Que son dos Marías. Ya, doña Romy está, doña Paula está. Y doña Jacqueline está. Aquí, Ya, doña Romy. Ya, entonces estaría ausente doña Pamela, que no me contestó. Doña Guillermina, doña Jessica, doña Margarita y doña Morela, ¿ya? Para que después tienen opción, ustedes saben, de justificarse. Ya, vamos a continuar entonces. Ya consulta. Nosotros terminamos la materia ahora y ¿cuándo quieren que les habilite la prueba? El día jueves feriado. Les habilito la prueba hoy día a las 10, más o menos 10, 10 y media, o se les habilito el día lunes. Porque este fin de semana largo es feriado, o sea, lo importante es descansar, po. Elijan ustedes. Si es hoy día, no es tanta materia. O el día lunes.
Por mí está bien hoy día, hasta mañana, como tenemos todo el día para hacerlo. Claro, sí. Sí, como les digo, no es tanta materia tampoco. Este curso es cortito en materia. Ustedes ya pasaron por lo peor. Por mí yo diría que también hoy día, así salimos de eso. Perfecto. Sí, profesora, estoy de acuerdo para el día de hoy. Perfecto. Me parece súper. Ya, entonces les habilito la evaluación hoy. Profe, disculpe, pero yo no escuché nada, se me había caído y recién ahora entiendo lo que está hablando. No, no, estábamos consultando solamente si era conveniente que les activara la evaluación hoy día, entendiendo que vamos a terminar la materia, ¿cierto? Que es re poca materia en realidad, o si querían que se les habilitara el día lunes, pero ya los compañeros opinaron que era eh, mejor hoy, ¿ya? Porque no es tanto tampoco, si en definitiva es cortito. Bueno, yo creo que lo voy a habilitar como a las 10 más o menos, ¿ya? Porque hay que revisar el sistema y todo el tema. Pero yo les voy a avisar al WhatsApp. Ya entonces, mis estimadísimos, tenemos que conservar y guardar adecuadamente todos los instrumentos que pasan por sus manos, que ya lo habíamos visto en grandes rasgos, deben hacerlo en estricto orden cronológico, que también, ¿cierto? Lo habíamos visto, que va a depender, ¿cierto?, de la actividad diaria que se realice en una notaría, ¿ya? Y asegurarse de que no haya posibilidad de extravíos o no pueda hallarse fácilmente la información. Ya, ojo, acá hay actos que nosotros, que son instrumentos públicos, pero que necesariamente se debe guardar el secreto de la información. Como yo les había dicho, hay actos que nosotros podemos pedir cualquier persona, ya, aunque no sea interviniente, si está interesado en tener conocimiento del contenido de esa escritura, yo puedo ir a solicitar los índices, buscar el nombre, pedir copia, no hay problema. Pero hay actos en que no se puede, que el conservador tiene el deber de resguardo, como por ejemplo los testamentos cerrados ya. Un testamento cerrado es un testamento que no se conocen los contenidos del mismo. Se sabe que existe un testamento, pero no se puede abrir hasta el momento en que fallezca la persona. Entonces, por lo menos ese es un caso en que nosotros no podemos pedir copia de eso, porque hay una protección, ¿cierto?, del contenido por parte del notario. E incluso ni siquiera el notario lo puede abrir, porque ese testamento cerrado se entrega en un sobre. Ni el notario sabe lo que dice ahí, nadie sabe, solamente el otorgante. Otra función es entregar testimonios, certificados y protocolizaciones de actos y documentos que también ya más o menos ustedes ya saben, ¿cierto? Testimonios son las declaraciones juradas o en definitiva también se hacen declaraciones, bueno, también pasa a ser una declaración jurada, pero hay juicios que por lo menos a mí me pasó una vez, yo necesitaba presentar la prueba de testigo, o sea, que los fueran a darle testimonio los testigos, pero a mí se me pasó el plazo de presentar la lista de testigos. Entonces, bueno, estaba recién empezando, y que había la opción de que yo pudiese presentar esa declaración, esos testimonios de los testigos a través de una declaración, ¿me entienden? Del mismo testimonio que se iba a decir, entonces no la pude presentar como testigo propiamente tal, pero la pude presentar ese testimonio como prueba documental. No, no perdí la prueba, pero la tuve que presentar como prueba documental, firmadas ante el notario, ¿ya? Entonces más o menos ese vendría siendo un caso. Otro caso, ustedes no sé si han visto que los juicios de divorcio bilateral, ¿cierto? Ya no se hacen por previa audiencia en el tribunal, ¿por cierto? Sino que se hace también con la declaración o el testimonio de los testigos, valga la redundancia, en la notaría. Ellos a través de una declaración señalan más o menos dónde ocurrió, qué es de la persona, hace cuánto tiempo los conocen, a los esposos, cuál es la información que ella tiene, si están separados o no hace tanto tiempo, ¿me entienden? Ellos establecen ese contenido en esa declaración y esta se presenta como prueba eh, documental ante el tribunal y cumple todos los efectos en realidad. O sea, en definitiva, la diferencia de una con otra es que el testimonio claramente da para que se consulte mucho más también
y aclare dudas el juez. Por la prueba documental no puede aclarar esta duda el juez, ¿cierto? Pero tiene validez igualmente. Oiga, profe, una consulta, o sea, para uno divorciarse necesita llevar un testigo. Acá, pues, acá en Chile. O sea, claro, los matrimonios, los divorcios bilaterales se hacen a través de la página del Poder Judicial solamente con dos abogados igual, por cada parte. Pero son requisitos que se presentan testigos. Un testigo mínimo Porque por con, cada uno de los intervinientes. ay, yo, por ejemplo, yo me divorcié desde acá. Yo estaba casada en Colombia desde acá. Yo contraté un abogado en Colombia y él me mandó un papel, un poder. Yo fui al consulado, lo firmé en el consulado de Colombia que está en Antofagasta, hice la firma, todo, y con eso se lo mandé al abogado y con eso me divorcié. Y con separación de bienes incluida. Claro, claro, como le digo, tiene que haber sido que los dos estaban de acuerdo. Ah, sí, ¿Cierto? obvio. Porque si Claro. no hubiera, la otra parte hubiera estado de desacuerdo, estuviéramos peleando todavía en los tribunales. Por eso le digo, o sea, se da esa instancia y es un beneficio que otorga el legislador, ¿cierto? En cuando nosotros estamos de acuerdo en que podamos poner fin al matrimonio. Sí, la Y ahí, falla es cuando el otro no está de acuerdo. Ahí, claro, ahí está cuando uno de los dos se nos pone tóxico, ¿cierto? Y ahí sí, empieza exacto. la audiencia. Ahí hay audiencia. Sí, eso sí es verdad. Ya, entonces eso más o menos para que tengan una idea, ustedes tengan una idea con entregar testimonios, ¿ya? Una declaración jurada de soltería también es un testimonio. Una declaración de domicilio también es un testimonio. O sea, en definitiva van con el requisito, ¿cierto?, de la sanción penal. No, no es que nosotros vamos y declaremos, juremos cualquier cosa, ¿ya? Si nosotros incumplimos o estamos mintiendo en este testimonio, vamos a tener una sanción penal, ¿ya? Así que no se les ocurra mentir ahí en una declaración jurada. Después tenemos hacer la autorización debida de firmas en documentos privados y cuya autenticidad sea constatable por el funcionario, y también es lo mismo que habíamos hablado, en el sentido de que no haya error en la persona, ¿cierto? Y que exista el consentimiento. Y que el notario note que nosotros vamos no por la fuerza, sino que por voluntad propia. Y eso es lo que la fe pública. Ahí se ve materializada esa función tan importante que es la fe pública. Hacer inventarios solemnes que, bueno, también ya tienen una idea de lo que son. Ya, en definitiva, es nombrar bienes dejados por una persona que quieren que quede constancia por alguna razón, ¿cierto? O para un efecto futuro. ¿Qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe de bienes muebles o inmuebles? Hay un inventario solemne súper bueno, porque es cuando nosotros vamos a contraer las segundas nupcias y tenemos hijos del primer matrimonio. No se ve mucho, creo que ahora los tribunales lo estaban recibiendo notarial, pero también se hace judicial, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que busca ese inventario es proteger, ¿cierto?, los bienes del hijo del primer matrimonio. Y ahí se tiene que inventariar qué es lo que nosotros obtuvimos en ese primer matrimonio, si tuvimos dos casas, un vehículo, dinero, y ese patrimonio no entra posterior a la sociedad conyugal de la segunda nupcia, por el segundo matrimonio, ¿me entienden? Entonces esto es una garantía súper buena para nuestros hijos cuando queremos ser como la Jennifer López, porque nos casamos con uno, con otro. No Con digo que esté otro. malo, está súper bueno, pues. Tiene, o sea, definitiva, no sé, me gustaría ser como ella, ¿no? No sé, pero no creo que sea malo querer casarse e intentarlo muchas veces. Pero, pero para que no entre ese patrimonio a la sociedad conyugal, para que no se mezcle ese patrimonio que yo tuve con el nuevo matrimonio, ¿cierto? Con esa nueva sociedad, porque una sociedad conyugal, la palabra lo dice, es una sociedad, para que no sea mío y de él, existe ese inventario sobre las segundas nupcias, para que ahí ustedes lo sepan. Pero este inventario solemne es un inventario común en realidad, que se establece en Profe, inmuebles con todos sus detalles. Diga. ese inventario es diferente a las capitulaciones, ¿cierto? Las capitulaciones son las que se firman antes del matrimonio. Claro, las capitulaciones son dentro del contrato que es el matrimonio.
Aquí no hay un contrato previo, acá solamente es dejar establecidos ciertos bienes que usted quiere que quede constancia de que existan. Entonces va a Mm, detallar mueble por mueble lo que hay en esa casa, ¿me entiende? que no entra en la sociedad del nuevo matrimonio. O sea, si ustedes hacen lo que yo le dije recién, que es hacer un inventario solemne para proteger los bienes de los hijos, ¿cierto? De los menores de edad del primer matrimonio, pueden hacer un inventario solemne. Ya, ahora los inventarios solemnes ustedes los pueden hacer por cualquier interés particular si les digo que la única función es detallar qué bienes muebles existen en algún lugar, que sea de su Ah, patrimonio, lógicamente. ya. Ya. Es, por ejemplo, establecer, en mi casa soy doña Catherine, tanto, tanto, y en mi casa yo me voy al extranjero, un ejemplo nomás. Y en mi casa yo dejo una mesa de mármol con patas de oro, ¿me entiende? Que mide tanto, tanto y está evaluada en 500.000 pesos. Dejo un bien inmueble inscrito a fojas tanto, que tiene tal superficie, tales del linde, evaluado en 50 millones de pesos. ¿Me entienden? Dejo, no sé, una televisión personalizado, qué sé yo. Ahí ustedes van a establecer todos los bienes que ustedes quieran dejar en inventario. Después tenemos realizar protesto de letras de cambio y otros papeles relacionados con la actividad mercantil, que bueno, los protestos ya no se celebran mucho lo que son las notarías. Anteriormente eran harto lo que se celebraba. Ahora son emitidos directamente por los bancos. Después tenemos informar sobre conformación y constitución de empresas o organizaciones, traspaso y notificación. Es lo mismo de recién. Del tema de la prenda. Está presente. Ya, voy a pasar la matriz, después les voy a mostrar el formato de estos, ¿ya? Porque es lo mismo en realidad que ya habíamos leído. Está presente en las juntas generales de las accionistas de las sociedades anónimas. Les voy a mostrar también un formato de las juntas generales y dar fe de hechos que les son requeridos por las leyes, instituciones y personas. Entonces ya vamos a ver el detalle en un ratito más, y si no lo vemos en un ratito más, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero les voy a mostrar el formato de esto para que tengan una idea. Pero lo ideal es pasar la materia para la prueba. Después tenemos los ministros de fe. ¿Cuáles más hay? Y acá estaban los que yo les había nombrado anteriormente, que tenemos los ministros de fe pública. Ojo, acá sale un concepto, o quiénes son. Entonces nos dice que son funcionarios cuyo testimonio es tomado en cuenta por las leyes como de probidad irrefutable. Los notarios públicos no son los únicos que pueden cumplir este rol. Todo depende del trámite a realizar. Entonces, como les digo, están los otros ministros de fe, como lo había dicho anteriormente, del registro civil, el de la inspección del trabajo, los cónsules, etcétera. Y acá nos dice que en Chile existen unos 8 tipos de ministros de fe que pueden actuar en distintos trámites públicos y privados como validadores de actos y documentos. Entonces, esa es la finalidad del ministro de fe, po, ser validadores de los actos y de los documentos. Acuérdense que es dar veracidad a ese acto. Este acto es verdadero. Yo lo vi que él vino y él no vino por la fuerza. Como así, ¿me entienden? Yo soy, yo soy un poquito más exagerada, pero en definitiva es asegurarnos que lo mismo que les dije anteriormente, que la persona sea la persona, ¿cierto?, interviniente y que ella tenga el consentimiento, ¿cierto?, voluntario de poder celebrar ese acto por el cual fue a esa notaría. Y acá tenemos un ejemplo. Para ciertos documentos laborales como los finiquitos o terminación de un contrato, ¿ustedes saben lo que es un finiquito o una terminación de un contrato? Una renuncia, ¿cierto? O la validación de las elecciones de organizaciones sindicales, los trabajadores deben buscar a un inspector del trabajo como ministro de fe. Esto para dar cumplimiento a las exigencias legales. Otros fedatarios son los oficiales del registro civil, los secretarios municipales y los funcionarios de la administración del Estado. Entonces, ellos son contemplados o vistos
como ministros de fe. Entonces, yo les pregunto en la evaluación, ¿existe un solo ministro de fe en Chile? Y ustedes me tienen que decir no, existen otros ministros de fe, como los secretarios municipales, los del inspector de trabajo y los conservadores de raíz, o sea, perdón, los del registro civil. ¿Ya tienen dudas con respecto a los ministros de fe? No, profe. Ya, obligaciones y prohibiciones de los notarios. Entonces, como sabemos que estamos regulados por el Código Orgánico de Tribunales, se entiende que estamos regulados, que estamos sancionados en cuanto al incumplimiento por el mismo código, por cierto, y la Corte de Apelación. No, el examen es hoy, ¿ya? El examen es hoy para los que se vienen incorporando. Yo les voy a avisar la hora, no les voy a decir a las 10, a las 11, yo les voy a avisar, estudiantes, el examen está habilitado, ¿ya? Se va a respetar las 24 horas igual, hasta el otro día, según la hora que yo la habilite hoy día. Esto va a pasar solamente por hoy, porque como es un curso que está empezando, ya, como es un curso que está empezando, se está como ajustando este tema de las evaluaciones. Ya, entonces eso en cuanto a los ministros de fe. Después ya estábamos hablando de las obligaciones y las prohibiciones de los notarios y bueno, aquí nos dice el apunte que al igual que otros auxiliares de la Administración de Justicia deben prestar juramento y rendir fianza para responder de las multas, las costas e indemnizaciones de perjuicio en que puedan ser condenados por los actos de su ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, cierto, vi en las bases, cierto, en los concursos del Poder Judicial, vi, ustedes han entrado a los concursos del Poder Judicial, a las postulaciones. Entonces yo vi ahí, entren algún día cuando tengan tiempo. Trabaja con nosotros, parece que dice la base del Poder Judicial. Entonces, ustedes ahí entran y les van a salir varios concursos de secretarios, judiciales, de los tribunales, etc. Y ahí va a aparecer las bases del Poder Judicial, del notario, cuáles son los requisitos que necesita, el sueldo que va a ganar, la comuna que va a pertenecer, etcétera, etcétera, los contenidos de las evaluaciones. Y uno de los contenidos es que ellos tienen que rendir una caución, o sea, según la localidad o la comuna donde ellos vayan a cumplir su función, ellos van a tener que pagar una caución, dejar ese dinero en garantía. O sea, hay que tener lucas para postular como notario. ¿Ya? Figuran como obligaciones y prohibiciones de los notarios las siguientes. Entonces aquí tenemos varias obligaciones que tienen los notarios. Ya están regulados en el artículo 474 del COT. Entonces, miren, acá están las obligaciones en cuanto al domicilio que yo les había dicho. Entonces tiene que residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal, ya, donde presta su servicio. Entonces yo tengo la notaría acá en Ovalle, yo debo residir en Ovalle. ¿Ok? Ese es un requisito que da el COT. Tiene la obligación de la asistencia, ya que esto se traduce en tener abiertas las oficinas al público. O sea, lo importante es que tenga un horario, pues debe tener una institución donde prestar sus servicios, no puede trabajar de su casa, ¿cierto?, con una notaría online, porque eso todavía no existe ahora, eso está pronto a cambiar, pero todavía no existe. No obstante, debe cumplir con esta institución, ¿cierto? Y que los clientes vayan y ser transparente en cuanto a los horarios. Eh, bueno, en cuanto a la asistencia, antes era súper taxativo y obligatoria la presencia del notario. Pues ustedes lo vamos a ver en el siguiente módulo, que eso ha ido cambiando con el tiempo. O sea, hay notarios suplentes, hay notarios reemplazantes, ya, que de cierta forma, como la palabra los dice, el notario delega su función de asistencia a estos notarios. Antes no, pues notario no estaba nomás, debía pedir permiso a la corte y cerrar la notaría, porque estos actos que se celebran en la notaría son necesarios de la presencia del notario. Entonces, por eso se crearon estas figuras de notarios reemplazantes y notarios interinos o notarios suplentes. Y entonces acá también dice que el notario debe contar con el permiso del presidente de la Corte.
¿ya? Cuando hablamos de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Si ejerce sus funciones en el lugar de asiento de dicho tribunal, o del juez de letra o de turno en los demás casos para ausentarse del lugar de su residencia o dejar de asistir diariamente a la oficina. Entonces, como les digo, esto ha cambiado ahora. Ya no necesita mucho solicitar esta autorización, ya porque tienen estos notarios que cumplen su función también, que se puede delegar ahora. Y creo que esto lo pregunto, no lo recuerdo bien, pero siento que lo pregunto. Ya, entonces, pero en los casos de que tuviese que pedir permiso, ¿cierto? De ausencia, no olvidar que lo tiene que hacer ante la Corte de Apelación. La Corte es la institución que eh, fiscalizadora, se puede decir, con el Tribunal de Letras de lo que son las funciones del notario. Entonces también después tenemos una prohibición de ejercer la abogacía, salvo para defender causas personales o de sus cónyuges, convivientes civiles, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos. Igualmente representar en juicio a personas distintas de las mencionadas. Bueno, entonces está prohibido de ejercer, ¿cierto?, la función libremente el ejercicio de la profesión. Solamente puede ejercer en estas situaciones aquí mencionadas. Después tenemos la prohibición de aceptar y desempeñar en arbitraje y particiones. Ya, esto tiene que ver más que nada como ya con temas de los juicios de particiones. Pues, o sea, no puedes ser juez árbitro, ya de un juicio de partición. Ya, cuando hablamos de particiones hablamos de la gerencia, ya, de la indivisión de la sociedad o de la sucesión. A eso se refiere. Pero esto no lo pregunto en realidad. Eso no, porque eso ya no es tan relevante en definitiva. Porque si ya nos dice, ya nos dice que no puede ejercer libremente, ¿cierto?, el cargo, ya sabemos que no puede participar en nada más, ¿pues cierto? Ya. Prohibición de comprar los bienes que se vendan a consecuencia del litigio en que han intervenido, aunque se haga en pública subasta. Ya, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros celebramos alguna escritura de compraventa, no nosotros celebramos, sino que nosotros fuimos notarios, ¿cierto? A ver, voy a cambiar el ejemplo mejor, para que no se confunda. Pero si don Freddy, doña Jacqueline van a celebrar un contrato de compraventa, mi notaría, yo como Catherine, soy la notaria de doy fe pública de que yo lo hice ahí, yo no puedo participar después en la compra de ese bien inmueble, ¿ya? O si yo realicé cualquier acto con el banco de notificación de protesta, etcétera, de acuerdo a ese bien inmueble, yo no puedo comprar después esta propiedad en un remate, ¿me entienden? Si yo fui notario por alguna gestión que se hizo referente a ese bien inmueble, yo no puedo participar después en nada que tenga efecto ese bien inmueble, al menos que sea algo probatorio, pues me entiende, una investigación en fiscalía, más que en una investigación en servicio de impuesto interno. Pero posteriormente no puedo participar en nada, en nada, en nada. Ya, eso con las obligaciones. ¿Tienen dudas? ¿Tienen alguna duda con algún punto que hemos visto? No, profe. ¿No? Un 7 entonces. Ya, entonces nos vamos con respecto a los aranceles. Los aranceles de los notarios son fijados por el presidente de la República previo informe de la Corte Suprema. Ya, aquí no actúa la Corte de Apelaciones, ojo, aquí actúa la Corte Suprema. ¿Ya? Y pueden ser modificados anualmente de acuerdo con la variación del valor adquisitivo de la moneda. Y acá está la ley donde están contemplados, ¿cierto?, los aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros prestemos un servicio particular, ¿cierto? O sea, pagado en definitiva por distintos usuarios, yo tengo un límite. A mí la ley me dice, usted tiene que cobrar 2.000 pesos, o sea, su límite mínimo son 2.000 pesos por ese documento. Lo ideal es inflar 2 veces el precio, pero no 4 veces como lo hacen algunos notarios. No cobrar monto excesivo.
¿Por qué? Porque si hay monto excesivo y se abre una investigación como la abrió la otra vez, no sé, creo que Informe Especial, no sé si ustedes vieron eso, que era el excesivo cobro, ¿cierto?, de los notarios, de acuerdo a lo que decía el reglamento o esta ley de la 16.250. Entonces los notarios no pueden poner montos libres, están regidos por la ley. Ahora que no hagan caso a la ley, es un tema que se tiene que denunciar claramente, pero están regulados. Tienen un monto límite de cuántos son los honorarios que pueden cobrar por cada acto. Incluso creo que esa vez en el informe especial señalaba que el valor que debiese cobrar el notario por un mandato judicial creo que eran 14.000 pesos y esa notaría cobraba 70.000 pesos, o sea, era como 7 veces más elevado el monto. Ya, y claro, hay investigaciones con respecto a esta ley, al fraude en definitiva que hacen los notarios con la excesiva onerosidad, po, ¿cierto? De pagar un trámite. Ya, esta es la materia que entra en la evaluación hasta acá. Ahora, ¿tienen dudas con lo que hemos visto nosotros en esta parte? ¿Tienen dudas con algún punto que necesiten algún ejemplo? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Ya, voy a tratar, todavía nos quedan 8 minutos. Voy a ver acá si tengo... Entonces, si yo les preguntara qué es una notificación cuando se busca notificar ciertas acciones en una notaría, ¿qué me dirían ustedes en la evaluación? ¿Qué es una notificación? ¿Cuál es la finalidad por parte del notario? No, olvídense de las notificaciones judiciales acá. Por parte del notario, ¿cuál sería la finalidad que busca el notario o que busca el interviniente? Don Freddy. Sería, profesora, un acto formal de ¿Pero fe qué es lo que se pública. busca? Claro, pero ¿qué cree usted cuando ustedes vieron notificaciones judiciales? ¿Qué es lo que se busca a través de una notificación? Que cumpla con las formalidades. Que se informe, que se comunique de tal acto, ¿ya? Ajá, Eso es lo que se busca, ¿ya? Yo comunicar que hay una letra de cambio vencida, es su nombre, ¿me entiende? Yo informar que usted tiene que dejar la casa, yo informar que usted exacto. tiene una deuda, pero es una función informativa. Poner en conocimiento a usted sobre un acto que se está realizando en su contra, Ya, es como para que uno ejerza el derecho como a la defensa, algo así. por supuesto. Ya, ya. Ya, entonces pueden ver la pantalla. Es Acá que había un formato de letra de cambio. Avísenme si pueden ver. Sí se ve. Ya. Este es más o menos un tipo de formato de letra de cambio. Pues entonces acá están las instrucciones, ¿cierto? Para la firma de letra de cambio. En definitiva, esto se hace mucho o se está haciendo mucho ahora para garantizar, ¿cierto?, los arrendamientos, el incumplimiento por el pago de las rentas o los canones de arrendamiento.
Entonces los corredores de propiedad están usando mucho esta forma, ya de que en cierta forma se responda por el pago. Alguien tiene que responder por ese pago que yo voy a incumplir de las rentas o los cánones de arrendamiento. Entonces acá tenemos que individualizar como todo acto que nosotros vamos a celebrar el nombre, ¿ya? La letra de acá nos dice que la letra debe ser firmada por, no sé, por personas representantes, aquí esta habla de una persona jurídica, pero perfectamente lo podemos hacer por una persona natural, no hay problema si la queremos hacer para garantizar el arriendo, ¿ya? De una casa. Y acá está todo lo que es el tema de la individualización, el nombre de las personas intervinientes en el contrato de arriendo, arrendador, arrendatario, por ejemplo, los domicilios de cada uno, ¿ya? Y acá viene lo importante, que dice que, por ejemplo, como acá está como persona jurídica, pero en el caso de que yo soy arrendadora, ¿cierto? Dice que, acá dice las organizaciones o asociaciones deben acompañar una letra de cambio suscrita ante un notario con la leyenda. Autorizo la firma de doña, entonces acá firmó ante mí, o la frase equivalente que utilice el notario, aquí es la autorización ya. Dicho documento debe incluir la frase sin obligación de protesta. Y acá ya esto es como más o menos el tema ya de individualización más que nada. Pero aquí ya viene lo que es la letra de cambio propiamente tal, la garantía. ¿Por qué yo la voy a celebrar? Entonces acá yo, Catherine, mi nombre completo, acá la cédula de identidad, ¿cierto? Acá aquí, la organización o la sociedad, la empresa que yo tengo, o si no tengo una empresa yo como persona natural, el RUT, ya, y acá dice que por la presente obligación, dice según lo dispuesto en las bases administrativas y técnicas del concurso del Fondo de Fortalecimiento de la Organización de Interés Público. Ya, dice acá, ya, entonces aquí se va a autorizar, dice, en el marco de mis facultades me obligo al pago de la cantidad, por ejemplo, si la renta son de 500.000 pesos mensuales, aquí usted se va a obligar a 500.000 pesos mensuales. El monto debe estar en números, con fecha de vencimiento 15 de junio del 2021, a la orden de, por ejemplo, de don Freddy, ¿ya? Domiciliado para estos efectos en el Palacio de la Moneda, etcétera, etcétera. Este es un tema, una letra de cambio del Estado. Ya, pero en definitiva lo que busca la letra de cambio, ¿qué me permite esta letra de cambio? Para mí poder demandar después el cumplimiento. De cierta forma me da un reconocimiento de deuda, ¿me entiendes? O un título ejecutivo para yo demandar por los 500.000 pesos que usted me debe de cierta forma. Entonces, ¿qué estoy garantizando acá? Un pago de arrendamiento, o más si quisiera. Pero esa es la función de la letra de cambio. Lo pueden hacer ustedes como representante o perfectamente lo pueden hacer ustedes como persona natural, no hay problema. Pero en definitiva, esa es la finalidad. ¿Tienen dudas? O sea, miren, lo súper sencillo, en definitiva lo que busca es establecer un monto nomás, no es otra cosa. Una pregunta, cuando hacen la notificación, se le adjunta copia de todo el documento en la notificación a la parte o solamente un escrito donde se le notifica y ya. O sea, no hay algo que soporte la notificación. Es una pregunta que me crea duda. Por supuesto, por ejemplo, si yo, cierto, celebramos este pagaré entre nosotras dos, acá está mi nombre, el suyo, yo que estoy la que estoy comprometiéndome a pagar este pagaré, este letra de cambio. Si yo pasado el vencimiento del 15 de junio de 2021, yo a usted le cumplí el día 16 de junio, yo llevo este pagaré vencido, ¿cierto?, ante el notario. Y el notario crea esta notificación que vendría siendo una especie de certificación, donde señala que con fecha 16 de junio, ¿cierto?, celebrado, si este pagaré se firmó en la misma notaría de él, se deja constancia donde se firmó anteriormente el pagaré. Dice, claro, se pone una copia, se da una copia de esto y se adjunta esta notificación. Las notificaciones para que sean válidas y tengan valor probatorio deben ser enviadas por carta certificada, ¿ya? Porque cuando nosotros subimos estos al Poder Judicial con una demanda,
tenemos que adjuntar, ¿cierto?, que se envió por el correo Chile o de forma certificada. Porque desde ahí empiezan a correr los plazos para que prescriba la acción, ¿me entienden? Para poder demandar. Pero se hace la certificación o la notificación por parte del notario, se señala qué es lo que se está notificando, en este caso vendría siendo el vencimiento de la letra de cambio y se adjunta la copia de esta letra. ¿Entiende? Ya, profe, gracias. Sí, ya entendí. Gracias. Ya. ¿Tienen más dudas? ¿Tienen dudas con la evaluación o no? No, profesora, ninguna. Ya. Profesora, ¿son 10 preguntas igual? Sí, son 10 preguntas. Ya. Ya. ¿Quieren ver algún modelo la próxima semana? ¿Quieren salir de alguna duda más práctico de lo que quieran ver? ¿Por qué? Porque en definitiva acá debiésemos haber mostrado modelos, pero como la semana pasada tuvimos una sola hora, eh, perdimos esa media hora de quizá haber hecho un poco práctico. Entonces, como sugerencia y como tarea para la casa, les sugiero que ustedes anoten un modelo que quieran ver un poco más práctico y nos damos, no sé, 10 minutos la próxima clase de poder revisar eso, de que ustedes tengan duda en cuanto a las funciones. ¿Ya? Profe, consulta, como el jueves no hay clase, entonces el jueves ¿para cuándo queda? No, es que no quiere decir que se tengamos que recuperar el jueves, sino que por calendario se entiende que van a terminar una fecha después, un día después del curso. Ah, ok. ¿Ya? Entonces después, por ejemplo, vamos a seguir normal. El martes vamos a tener clase, el jueves vamos a tener la otra clase y vamos a tener la prueba. ¿Ya? Ahora, Ah, ok, gracias. eh, este módulo que es un poco más teórico lo vamos a hacer así. Pero el siguiente nuevo módulo, cuando pasemos ya a los casos de instrumentos privados, yo voy a cambiar las fechas de prueba. Voy a cambiar, por ejemplo, vamos a hacer una clase hoy día, el martes, la otra clase el jueves, y la prueba la vamos a hacer el día martes en la noche, para que tengamos, porque esa materia es súper compleja y muy importante que ustedes aprendan, y la prueba la vamos a hacer la tercera clase, ¿ya? Porque vamos a hacer un repaso antes de habilitar la prueba. Y para que tengamos tiempo de estudiar. Claro, porque como esta materia es Profe, de entonces, más teórico. ¿qué ¿Cómo? módulo vamos a estudiar el martes? Vamos a En seguir. línea. Vamos En a línea. seguir con el módulo uno, vamos a ver lo que es la notaría. La siguiente vamos a tener dos clases de la notaría y la evaluación. Ah, ok, profesor. ¿Ok? Ya, entonces, yo les aviso que ahora está habilitada la prueba. Yo les voy a mandar el WhatsApp, ya para que se queden tranquilos. La prueba va a estar habilitada todo el día mañana. Si tienen dudas, revisen la clase, no voy a preguntar nada de lo que no hemos visto. Ya. Entonces entiendo que no hay más dudas o alguien quiere hacer otra consulta. Doña Jacqueline, don Freddy, Noriali, Paula, la No, lo Fran. único no me quedó muy claro el modelo de qué es lo que dijo que había que escribir. No, no, solamente que de acuerdo a las funciones lo vamos a ver en asistente de notaría, ya vamos a ver más al detalle todos estos modelos, o sea, estas funciones. Ya, pero ahora les digo que si ustedes tienen alguna duda con respecto a alguna función y quieran ver un modelo que le demos un poquito más de práctica, ustedes lo anotan. Ah, Porque ya, perfecto. ahora no tienen dudas porque no han leído tan al fondo la materia, pero ya a la noche yo creo que ya o mañana van a tener algunas dudas. Ya. ¿Hay más consultas o nos desconectamos? No, todo listo por acá, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ya que esté muy bien, buenas noches, estudien, que les vaya bien. Buenas noches, profesor. Chao, Gracias, buenas chao. noches. Chao. Buenas noches, profe. Ya, chao, chao, que les vaya bien.